Dios una vez más nos permite reunirnos en su casa y Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Estamos ansiosos para recibir la palabra que Dios tiene preparada para nuestras vidas y Dios bendiga a cada uno de los padres. Dios bendiga sus vidas y que sigan transmitiendo este pacto del Evangelio a su siguiente posteridad. Amén. Amén. Vamos a saludarnos los unos a los otros. Vamos a decir que Dios te regale una doble gracia el día de hoy. Amén. El mensaje para este día lleva el título La devoción que hace ver las 5 corrientes. Amén. La devoción que hace ver las 5 corrientes. Y hemos leído solamente unos versículos, pero para poder entender el contexto les animo que en sus casas ustedes lean el primera de Samuel, todo el capítulo 1, para poder ver realmente acerca de la devoción de Ana. Una mujer que realmente se aferró a un pacto muy concreto, una mujer que no solamente se aferró a un pacto concreto, sino que entregó a su hijo, a su primogénito, al servicio de Dios, al templo. Y si nosotros vemos nuestra vida de fe, muchas veces nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Y no solamente los creyentes, no solamente los hijos de Dios. Toda persona que esté en este mundo siempre se va a encontrar con muchas dificultades, con muchos problemas, con muchos conflictos y con muchas crisis. Y uno en esos momentos se puede preguntar, ¿qué vamos a hacer en esos momentos? ¿Cómo vamos nosotros primero a trascender nuestros propios problemas y luego cómo vamos a ayudar también a las otras personas que puedan solucionar también sus propios problemas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a tratar a solucionar los conflictos que día a día vienen a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros vamos a encontrar la respuesta realmente en medio de las crisis? Y nosotros rápidamente tenemos que ver, como hijo de Dios, encontrar todas las respuestas que están preparadas en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿Amén? Amén. Porque no hay otro lugar donde podamos encontrar nosotros la respuesta absoluta en nuestras vidas. El mundo nos puede ofrecer muchas respuestas. El mundo nos puede ofrecer muchas oportunidades, pero únicamente la palabra de Dios nos da una respuesta absoluta, una respuesta única. Y la respuesta lo dijo Cristo. En el mundo van a tener aflicción, pero confiar, yo he vencido. Entonces, ¿dónde se encuentra la respuesta? Solamente en Cristo. Así que, primero, no tratemos de solucionar nuestros problemas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos límites. Nosotros carecemos de muchas cosas. Por eso Cristo dijo, pero recibiréis el poder que viene de lo alto, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, antes de querer solucionar nuestros propios problemas o los problemas de las personas, primero recibamos fuerza espiritual, primero recibamos poder espiritual, y con este poder que Dios me da, que es el Espíritu Santo, hagamos nuestra vida de fe. Con este poder que Dios nos da, desafiemos ante los problemas, desafiemos ante la crisis, desafiemos ante los conflictos. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado una cosa muy hermosa, una cosa muy grande para nosotros. Si nosotros todos tenemos una conclusión de que somos creación de Dios, somos creación no de cualquier manera, sino que poseemos la imagen y la semejanza de Dios. Si eso es así, que entendiendo que nosotros somos creación de Dios, ¿a dónde tenemos que ir rápidamente para recibir la respuesta de nuestras vidas? A la palabra de Dios. Tenemos que ir rápidamente al autor de nuestras vidas, es decir, a Dios. Por eso, cuando nosotros vemos la lectura del día de hoy, si vemos nada más la oración de Ana, en el capítulo salen 2 mujeres, Penina y Ana. Penina era una mujer que tenía hijos, pero Ana no tenía hijos hasta ese entonces. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Penina siempre le turbaba a Ana, siempre le molestaba. Y en aquel entonces, no tener hijos pues era una persona mal vista. Entonces, imagínense ustedes hasta qué punto Penina molestaba a Ana para que Ana haga una oración lleno de perturbación, lleno de resentimientos, lleno de quizás de vergüenza también. Pero la palabra que nos dice,
que Dios realmente cambia ese corazón o cambia esa oración que está turbado, esa oración que está lleno de resentimientos, esa oración que quizás está lleno de vergüenza o esa oración quizás que se hace lleno de amargura, Dios lo cambia por completo únicamente para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y absolutamente Dios dice una palabra muy importante que Pablo escribe un mensaje en Romanos capítulo 8, donde dice que el mismo Espíritu acomoda nuestras oraciones. Es el mismo Espíritu Santo quien intercede por nosotros como nosotros hemos de orar. Es decir, para nosotros todas las respuestas a nuestras oraciones ya están prometidas. Simplemente tenemos que orar. Pastor, ¿cómo voy a orar? Solamente oremos por el plan de Dios en nuestras vidas. Solamente oremos para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dentro de Cristo, dentro del Evangelio, ya está todo preparado. Ya está todo preparado porque en el Evangelio no hay nada que falte. En el Evangelio tampoco no hay nada que añadir. Ya todo está preparado porque el Evangelio es perfecto. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Como el Evangelio es perfecto, su palabra también es perfecta. Y como su palabra es perfecta, se va a cumplir en nuestras vidas. Amén. Esto es algo que Dios mismo lo hace. Esto es algo que Dios mismo lo ha prometido. Simplemente nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios y orar con la palabra que Dios me está dando el día de hoy. Amén. Y esto fue el caso de Ana. Ana, cuando se dio cuenta realmente de que sus oraciones, realmente ella cambió todo el contexto de sus oraciones. Ella pudo ver algo fundamental, lo que estaba sucediendo en ese tiempo en el pueblo de Israel. Primeramente, Ana pudo ver el mundo espiritual y pudo ver realmente 5 corrientes que estaban sucediendo ahora mismo en el contexto de la lectura, lo que estaba sucediendo realmente no solamente en Israel, sino también pudo darse cuenta que el problema realmente que los filisteos estaban haciendo o estaban atacando constantemente al pueblo de Israel, no había nada ni nadie que lo pueda solucionar. Por eso rápidamente ella dijo: Señor, si tú me dieras un hijo, rápidamente yo lo pondré al servicio. Ella oró por un nazareo. Ella oró por un hombre de Dios. Ahora, ¿quién es un nazareo? Un nazareo es una persona que estaba dedicado al servicio de Dios desde muy pequeño. Esta persona era una persona que estaba no solamente dedicado al servicio de Dios, sino que era una persona de oración. Por eso que la palabra de Dios nos dice que Samuel dormía al costado del arca del pacto. Por eso que Ana pudo ver que lo que sucedía en aquel entonces escaseaba la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios escaseaba por aquel entonces había una situación muy complicada, una situación muy, muy urgente que restaurar. Porque si no hay palabra, entonces, ¿hacia dónde está enfocada la oración? Podemos decir que había una situación en la cual las personas ya no oraban. Habían perdido por completo su espiritualidad, su deseo por agradar a Dios. Entonces, ¿cómo estaba la situación del templo en aquel entonces? Miremos nosotros, los hijos de Elí, el sacerdote Elí, hacían lo que querían. Y entonces Elí no los reprendía a sus propios hijos, sino que hacían siempre las cosas delante de Dios, todo lo malo. Y estas cosas es lo que Ana pudo ver. Entonces, era una situación donde el templo y la iglesia no tenían un propósito, no tenían una dirección. Por eso, rápidamente nuestras oraciones tienen que estar alineadas al deseo de Dios. Rápidamente nuestras oraciones tienen que estar alineadas a la voluntad de Dios. Y yo los bendigo, amada iglesia, hermanos, para que todas nuestras oraciones estén direccionadas al deseo de Dios, para que toda nuestra voluntad esté dentro de la voluntad de Dios. Amén. Que nuestro corazón esté en el centro del corazón de Dios, porque lo que Dios quiere es que simplemente nosotros disfrutemos Emmanuel en nuestras vidas. Amén. Eso es todo lo que Dios quiere. Cuando nosotros disfrutamos de Emmanuel en nuestras vidas, ¿saben lo primero que viene en nuestras vidas? Viene el agradecimiento. Vamos a poder darnos cuenta realmente que a pesar de la situación que estoy pasando, doy gracias porque Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿qué es lo que tengo? Tengo paz.
la paz de Dios. Y esa paz que Dios nos da, sinceramente que no hay precio. No sé ustedes, pero ¿cuántas veces nosotros hemos podido experimentar que a pesar de que las situaciones que estamos viviendo, tenemos paz en nuestros corazones? Tenemos la confianza de que todo va a salir bien. Así como vienen los problemas, así también se van a ir. No hay ningún problema que permanezca para siempre. El mismo Señor Jesucristo pasó también por una situación muy complicada. Fue avergonzado, fue humillado, fue castigado. Y todo ese proceso tenía un propósito. Y el propósito es que a través de ese sufrimiento, todos aquellos que aceptan a Cristo, sea una bendición gloriosa, sea una bendición eterna. Por eso Jesús es el Cristo, la solución eterna a todos los problemas de mi vida. Amén. Amén. Si Cristo ya solucionó mis problemas del pasado, presente y futuro, simplemente tengo que aferrarme a esa promesa como mi promesa eterna y disfrutar que todo lo que viene a mi vida es por un plan y un propósito, no es para destrucción. Amén. Por eso, hermanos remanentes, no se dejen engañar por la situación, no se dejen engañar por el ambiente, no se dejen engañar por ninguna de las cosas. Solamente tomen la palabra de Dios y con esa palabra desafíen. Con esa palabra tomen la palabra de Dios y con esa palabra hagan sus estudios. Con esa palabra hagan sus trabajos. Hermanos de la iglesia, líderes de la iglesia, padres en su día, tomen la palabra de Dios y con esta palabra que sea su promesa eterna para toda su vida. Como lo vio Ana. Ana pudo ver que hay un problema en el cual no se puede solucionar. Es un problema que el ejército de Israel no podía solucionar. Eran los problemas de los filisteos que constantemente atacaban a Israel. Era una situación en la cual la iglesia, el templo, había perdido por completo la palabra de Dios. Escaseaba la palabra de Dios. Miren ustedes 1 Samuel capítulo 3. Vamos a 1 Samuel capítulo 3. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Es decir, no había palabra de Dios, no había quien predica la palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Cuando dice no había visión con frecuencia, significa que no había quien predique la palabra de Dios. Escaseaba por completamente. Y cuando Ana se dio cuenta de esta realidad, cambió su oración. ¿Qué es lo que dijo? Señor, si tú me das un hijo, yo lo pondré a tu servicio. Y ya luego conocemos la historia. ¿Quién nació? Samuel. Samuel no solamente cambió la historia de Israel, Samuel cambió toda una época. Pero eso, ¿en quién se originó? En la oración de Ana, de una mujer. Por eso las mujeres son muy importantes en la iglesia. Amén. Una oración que haga la madre, una madre, no solamente cambia el destino de su familia, cambia el destino de una nación, cambia el destino de una época. Pastor, qué exagerado que eres. No, no soy exagerado. La Biblia lo dice. Miren ustedes la oración de Jocabed. Jocabed, una determinación que hizo Jocabed, la madre de Moisés, no solamente cambió el destino de un país, de Israel, cambió toda una generación. Eso es la determinación de una persona que toma el pacto de Cristo, el pacto del Evangelio, y desafía ante lo que es absolutamente imposible. Lo que es absolutamente imposible para el ser humano, para Dios, todo es absolutamente posible. Amén. Digamos eso. Digamos eso. Si el justo se cae 7 veces, 70 veces Dios lo levantará. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra certeza. El Dios que tenemos, para Dios no hay fracasos. Eso es mi pacto. Eso no es solamente mi pacto para este tiempo, es mi pacto para toda mi vida. Y debe ser también para todos ustedes. Y ese mismo pacto debemos transmitir a nuestra siguiente posteridad. Es el pacto realmente que quebranta todas las obras de Satanás. Por eso, a pesar de que en aquellos tiempos escaseaba la palabra de Dios, cuando Ana estaba orando delante de la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que solamente Ana murmuraba oraba en su corazón y solamente abría los labios, simplemente, o sea, en otras palabras, solamente murmuraba. Y Elí, el sacerdote, al ver esta situación,
comenzó a criticarla porque pensaba que estaba borracha, estaba ebria. ¿Hasta cuándo va a estar así?, le dijo Elí, siendo un sacerdote, ¿ah? Es como decir, si alguien viene acá al templo y comienza a orar y yo le digo, oye, ¿hasta cuándo vas a estar borracho o ebrio? ¿Qué significa eso? Que aún el sacerdote no podía comprender y entender el mundo espiritual. No podía comprender el mundo espiritual. Por eso comenzó a decirle a Ana, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y Ana fue en ese momento donde Ana abrió su corazón. Le dijo, no estoy yo ebria, Señor mío, sino que delante de Dios he derramado mi corazón. Es delante de Dios que yo he derramado mi corazón. Y ahí sale la bendición de Elí. Miren el versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Miren lo que dice Elí. Elí respondió y dijo, vete en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. A pesar de que Elí no tenía fuerza espiritual, la bendición del sacerdote, la bendición de un hombre de Dios, realmente se cumple en la vida de sus hijos. Así que yo los bendigo, amada iglesia, para que este pacto de Cristo no solamente esté sobre su vida, sino esté sobre su siguiente posteridad. Amén. Es la bendición de un hombre de Dios. Es la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso, el día de hoy, me dirijo a ustedes, padres. Vayan y bendigan a sus hijos porque ustedes tienen esa autoridad de bendecir. Dios nos ha dado la bendición, esa oportunidad de bendecir y no de maldecir. Por eso cuando nosotros nos saludamos y nos despedimos, que Dios te bendiga, porque es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hay que bendecir a nuestras familias, hay que bendecir a nuestros hijos, hay que bendecir realmente el fruto de nuestro trabajo, hay que bendecir a nuestra siguiente posteridad y aún hay que bendecirnos nosotros mismos. ¿O no? Amén. Hay que bendecirnos nosotros mismos. Esto realmente no es algo que se me ocurre, es algo que Dios lo dice en su palabra. Hay que bendecirnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen de Dios. Somos la imagen y semejanza de Dios en este mundo, que estamos representando a Dios en este mundo. No somos Dios, pero representamos a Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque somos colaboradores suyos. Amén. Somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos esa bendición de bendecir. Hay que bendecirnos. Amén. Amén. De aquí en adelante vamos a bendecirnos. En la familia vamos a bendecirnos. Hermanos, solamente la bendición de Cristo, la bendición de Dios, quebranta toda oscuridad. Solamente la bendición de Dios hace que Satanás doble rodilla bajo nuestros pies. Porque donde se encuentra la bendición de Dios, ahí se establece el trono de Dios. Ahí se establece el reino de Dios. Entonces, todas las cosas son y serán absolutamente posibles. Y esto es lo que Ana descubrió. Esto es lo que Ana realmente disfrutó. No solamente en su vida, sino que lo transmitió a su siguiente posteridad. Yo estuve leyendo y meditando mucho en este pasaje, en todo el capítulo 1, porque miren, fácilmente nosotros leemos y decimos, Ana, una vez que destetó al muchacho, al niño, fue y le entregó al sacerdote Elí. Y yo me puse a pensar, ¿cuándo es el tiempo que una madre pueda destetar a su pequeño? Madres, ¿hasta qué edad ustedes dieron de lactar a sus niños? ¿Será 2 años, 1 año? No lo sé, porque es dependiendo de la crianza, ¿no? Pero pongámoslo nosotros una edad máxima, 3 años pongámoslo nosotros. Pongámoslo, ¿no? Exageradamente o no sé. Pero yo me puse a pensar 3 años, ya que sea 3 años. 3 años la madre Ana fue y le entregó a su niño, al sacerdote Elí. 3 años. Nunca más lo tuve en su regazo, solamente cada vez que visitaba el templo, una vez al año para enfrentar sacrificio y holocausto al Señor. O sea, a partir de esa edad, solamente veía a su niño una vez al año. Y yo estoy seguro que en el corazón de Ana habrá tenido tristeza también, sentimientos encontrados, porque es su primogénito por la cual ha estado orando durante tanto tiempo, pero por fin cuando Dios responde a sus oraciones, le tuvo que dedicar al Señor. Entonces, para Ana también fue un sacrificio, ¿o no?
Por supuesto que fue un sacrificio. Y muchas veces las madres se sacrifican por los hijos, ¿o no? Se sacrifican por los hijos. Yo siempre digo, hay siempre esa mentira de amor que hacen los padres, más que todas las madres. ¿Cuántas veces se privan de comer con tal de dar de comer a sus propios hijos? Muchas veces yo lo he experimentado. A veces mi madre siempre decía, hijo, coman ustedes nomás porque yo no tengo hambre, estoy llena, ya he comido por el mercado. Y era mentira, se privaba por darnos de comer. Aún mi esposa también a veces hace eso. Pero yo digo, no, hay que comer todos juntos. Eso es el corazón de madre. Eso es el corazón de los padres, porque los padres también se sacrifican muchas cosas por dar a su familia. Porque entendemos y comprendemos realmente la importancia que es la familia. Entonces, imaginemos nosotros, no solamente fue Ana, sino también su esposo, Elcana. Yo estoy seguro que habrán tenido aunque la Biblia no lo dice, estoy seguro que habrán tenido una conversación profunda. Oye, Elcana, tenemos que entregar al niño a Jehová, a Dios, porque eso ha sido mi promesa. Y ahí también va a entrar la fe de Elcana, la fe de su esposo, para que cedan y los dos juntos vayan y entreguen a su hijo Samuel. Es decir, una familia de pacto, una familia que entrega todo lo que tiene al deseo de Dios. Amén. Una familia que no restringe, no pone límites, sino que entrega todo en cuanto sea posible para que el plan de Dios se cumpla no solamente en mi vida, sino también en mi siguiente posteridad. Amén. Así que el trabajo que hacemos nosotros, la devoción que nosotros hagamos para Dios, Dios nunca lo pasa por alto. Tendrán su recompensa. Amén. Tendrán su recompensa. Ciertamente viene la recompensa. Por eso, el primer punto del mensaje es lo que Ana experimentó. ¿Saben lo que experimentó Ana? Ana experimentó la gracia que se cumple. La gracia de Dios que nos permite ver realmente el plan de Dios en nuestras vidas. Esa gracia es el regalo de Dios, la dádiva de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Simplemente es la salvación de Jehová. Dios nos ha salvado únicamente por gracia. Disfrutemos la gracia que Dios nos ha dado. Disfrutemos la gracia inmerecida de Dios. Esa gracia que no solamente se cumple ahora mismo, sino que se seguirá cumpliendo a través de mi siguiente generación, a través de mi siguiente posteridad. Es esa gracia realmente que Dios permitió que Ana lo experimente, y Ana también lo transmitió a su hijo Samuel. Por eso que Samuel fue levantado como un nazareo. El nazareo en aquel entonces era una persona que cumplía la función como rey. Era una persona que cumplía la función como sacerdote. Era una persona que cumplía su función como profeta, pero no era el verdadero sacerdote. No era el verdadero rey. Cumplía las funciones como sacerdote, pero no era el verdadero sacerdote, porque el sacerdote tenía que venir cuando el tiempo recién se había cumplido. Por eso, lo que sucedió en este tiempo es que Ana realmente envió a su hijo Samuel como un siervo preparado ¿para qué? Para que pueda cumplir el plan de Dios que tenía para Samuel. Por eso, en los tiempos de Samuel fue un tiempo muy importante, porque después, durante todo el tiempo que Samuel vivía, dice la palabra de Dios que no había guerra con los filisteos. Los filisteos dejaron de atacar a Israel y todo el tiempo vivían en paz. Eso es la gracia de Dios. Yo les bendigo, amada iglesia, para que esta gracia esté sobre su familia. Y durante todo el tiempo que esté la gracia de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, Satanás se ha quebrantado por usted. Amén. 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 Porque nuestra lucha es contra carne, no es contra carne ni sangre, sino es contra principados. Por eso, no estemos peleando con las personas que están a nuestro lado. No estemos peleando con nuestro prójimo. Hagamos una batalla espiritual correctamente. Nuestra lucha es espiritual. ¿Y cómo vamos a hacer nuestra lucha espiritual? En oración. En oración vamos a quebrantar todas esas estrategias que Satanás ha levantado durante tanto tiempo en nuestras vidas.
Porque ¿saben qué? Esas amarguras que Ana hacía al principio en su oración, esa oración llena de amargura, esa oración llena de resentimiento, esa oración llena de vergüenza, se establecen en la vida como unas fortalezas, como unas torres. Eso es lo que habla 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Son fortalezas que Satanás ha levantado, que hacen que tergiversemos la palabra de Dios. Por eso todas esas fortalezas, todas esas torres que Satanás ha levantado durante tanto tiempo en nuestras vidas, que sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Y se establezca realmente el reino de Dios en nuestras vidas como una torre, como una fortaleza que jamás será quebrantada. Es únicamente con la palabra de Dios que vamos a quebrantar todas estas fortalezas que Satanás ha levantado. Cristo mismo lo dijo en Mateo capítulo 12, del 43 al 45. Satanás entra a la casa y se apodera de la casa, y eso realmente da mucho miedo. Eso realmente da mucho temor. Que Satanás entre al hogar y se establezca como el hombre fuerte. Por eso Cristo dijo, si alguien quiere entrar a esa casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Atar al hombre fuerte. Una vez que atamos al hombre fuerte, lo echamos de la casa. Ese es el poder que Dios nos ha dado. Miren qué tremendo poder Dios nos ha dado, que podemos atar a Satanás. Podemos atar a ese hombre fuerte y quebrantarlo y echarlo fuera de nuestra casa, fuera de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque en nuestra casa se tiene que establecer el reino de Dios. Amén. Amén. ¿Qué más experimentó Ana? Ana experimentó esa gracia inimaginable de Dios que te permite ver realmente el llamado celestial. Hay un llamado de Dios para nuestras vidas. Hay un llamado realmente que Dios ha preparado para nosotros. Esto es lo que Ana puede ver y esto es lo que Samuel puede experimentar. A tal punto, dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 3, el versículo 19, nos dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Por qué razón? Porque Jehová estaba con Samuel. De la misma manera que Jehová estaba con Samuel, así Jehová nuestro Dios y Padre está juntamente con nosotros. Amén. Y no va a dejar que ninguna de nuestras palabras, ninguna de nuestras oraciones caiga a tierra, sino que Él lo va a cumplir. Amén. Amén. Porque el Dios que tuvo Samuel es nuestro mismo Dios. El mismo Dios que estuvo con David es nuestro mismo Dios. Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios nunca cambia. Amén. El mismo Dios que estuvo con Adán y Eva también está con nosotros. Amén. Ese mismo Dios, hermanos. Ese mismo Dios que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Por eso podemos ver nosotros un futuro muy glorioso. Porque este mismo Samuel pudo hacer el movimiento de Mizpa. Cuando vio que los filisteos atacaban, ¿qué es lo que dijo Samuel? 1 Samuel capítulo 7. Dijo, vayan y reúnanse en Mizpa y dejen atrás todos los ídolos. Boten todos a su ídolo de los Baales y Astarot. Porque a pesar de que el pueblo de Dios, Israel, tenían el pacto, ellos se habían vuelto a la idolatría, tenían sus estatuas. Por eso Samuel dijo, vayan, reúnanse en Mizpa, pero dejen atrás todos sus ídolos, boten todos sus Baales. Samuel hizo un gran movimiento de arrepentimiento. Vamos a arrepentirnos delante de nuestro Dios. Vamos a arrepentirnos delante de nuestro Dios Creador. Si tenemos que ir perdón, hagamos. Señor, perdona mis pecados. Señor, perdóname porque te he ofendido. Pero Señor, acepta mi vida. Acepta, Señor, mi oración. Y perdone que tu reino se establezca, Señor, en mi vida. Amén. Todos los días, hermanos. Algo que siempre hago en el momento cuando estoy desarrollando mi camino de salvación, cuando llego al punto de la oración de la aceptación, siempre digo, Señor, quiero confirmar nuevamente que estás juntamente conmigo. Y cuando hago la oración de aceptación, nuevamente recibo gracia. ¿Por qué? Porque confirmo nuevamente mi identidad, confirmo nuevamente mi respaldo. Yo digo, Señor, gracias porque soy tu hijo. No hay una bendición más grande, no hay una posición más grande que ser hijos de Dios. Amén. No hay una posición más grande que esta.
Amén. Mientras Saúl oraba para que Dios no le quite su reino, la oración de David era: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Una oración totalmente diferente. Por eso yo les bendigo para que esta gracia esté sobre nuestras vidas. Así como Samuel pudo experimentar que Dios estaba juntamente con él y disfrutaba y gozaba la paz de Dios en su vida, así también esa misma paz y esa misma victoria esté sobre nuestras vidas desde ahora y para siempre. Amén. Y como tercer punto, Ana puede experimentar la gracia concerniente al futuro para ver realmente la misión. Hay una misión de parte de Dios para nuestras vidas. Hay una misión que Dios ha preparado para nosotros. Hay una misión específica que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hay una misión. ¿Cuál es esta misión? Así como Ana pudo descubrir, Samuel también lo pudo descubrir. Y la misión era que Samuel tenía que levantar al rey David. Al rey David. Esa era la misión. Levantar a su continuación, a su futuro remanente. ¿A quién vamos a levantar nosotros en el futuro? Por eso, nuestra oración siempre tiene que ser: Señor, dame la bendición del encuentro para poder levantar a ese discípulo que has preparado en mi caminar. Dame la bendición del encuentro para poder levantar a ese remanente que cambiará toda una generación. Esa debe ser nuestra misión. Señor, ábreme las puertas del evangelismo, ábreme las puertas de las misiones para poder testificar que Jesús es el Cristo. Amén. Eso es. Remanentes en sus estudios, en sus trabajos. Señor, ábreme las puertas de mi trabajo para que a través de mi trabajo, a través de mi talento, pueda levantar el glorioso nombre de Cristo y que todo el mundo pueda conocer que Jesús es el Cristo. Amén. Propósito, oración, una oración con propósito, una oración con visión, una oración realmente donde se mueve el trono celestial y los ejércitos de Dios se pongan en función a nuestro pedido de oración, porque es algo que Dios ha preparado, es algo que ya está preparado, es algo que realmente está establecido. Y algo muy importante, cuando David fue ungido como rey, o antes de ser ungido como rey, David tuvo un desafío. ¿Ante quién tuvo un desafío? Ante Goliat. Ante Goliat. Y miren, acompáñenme por favor, quiero ver este punto porque es muy importante. Vamos a ver Samuel capítulo 17, el versículo 38, vamos a ver. Miren, ya estaba Goliat provocando al ejército de Israel. Y dice la palabra del Señor, el versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Qué es lo que estamos practicando cada día? ¿Qué es lo que estamos pensando cada día? Al momento que nosotros nos despertamos, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos grabando en nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos practicando en el día a día? Como David, yo nunca lo practiqué. ¿Y qué es lo que hizo? Se quitó toda la armadura que el rey Saúl le había puesto. ¿Por qué? Porque nunca lo había practicado. Nunca lo había ni siquiera ensayado. Pero el versículo 40 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Qué había practicado? Todo el tiempo había practicado su onda. Todo el tiempo había practicado su onda. Y acá a veces sale palabras que distorsionan realmente el mensaje. ¿Por qué? Porque dicen, David escogió 5 piedras y algunos ponen nombre a las piedras. La piedra es la fe, la piedra es la esperanza y la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es en sí las piedras, es la fe que tuvo David. Es la fe que se paró delante de Goliat, porque le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, no, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Amén. Él dará la victoria. Él nos da la victoria a nosotros. Así que no es las piedras, no es cuán hábil seas tú, es la fe que pongas
el Dios de los ejércitos, que Él nos da realmente la victoria. Amén. Por eso es una conclusión muy importante. ¿Cuándo vienen las respuestas a nuestras vidas? ¿En qué momento Dios responde a nuestras vidas, a nuestras oraciones? Hoy. Hoy es el día que Dios responde a nuestras oraciones. Amén. Hoy es el día que Dios responderá sin límites a todas nuestras oraciones. Amén. Amén. Miren, en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, voy a dar lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8, nos dice la palabra del Señor. Dice: escribe el ángel a la iglesia de Filadelfia, esto dice el Señor, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Dios tiene una puerta abierta delante de nosotros. Es decir, las respuestas a tus oraciones ya están seguras, ya están prometidas. Amén, ya están prometidas. Simplemente oremos de todo corazón. ¿Recuerdan ustedes esa parábola de la viuda con el juez injusto? Amén. ¿Recuerdan ustedes esa parábola? Esta mujer hizo algo muy importante, porque fue a la persona que le podía hacer únicamente justicia. No fue a una persona cualquiera, fue al juez que le tenía que hacer justicia o le podía hacer justicia. No fue a una persona cualquiera. Y este hombre dijo, este juez dice, la parábola dice, ¿no? Dice, habló para sí, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto por los hombres, no sea que esta mujer me agote la paciencia y termine con mi paciencia. Entonces, ¿qué determinó el juez? Le voy a hacer justicia. Le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesucristo dice, escuchen bien lo que dijo el juez, que aunque esta mujer me molesto, le voy a hacer justicia. Y el Señor Jesucristo añade, y cuando Dios venga, cuando Dios responda, ¿hallará fe en su pueblo? Amén. Amén. Es lo que siempre estamos diciendo. Dios desea a nosotros que le creamos no una fe de conocimiento nada más, sino que Dios quiere que tengamos una fe viva, una fe activa, porque la fe del justo puede mucho. Amén. Una oración que se hace con fe, creyendo que Él no solamente escucha nuestras oraciones, sino que Él responde con seguridad a nuestras oraciones, realmente mueve el trono de Dios a nuestro favor. Amén. Y yo los bendigo, hermanos, para que disfrutemos esta respuesta de Dios. No importan los problemas que pueden venir, son oportunidades. No importan los conflictos que pueden venir, es un tiempo de renovación. No importan las crisis que puedan venir a mi vida, es un tiempo de respuestas, porque todo ayuda a bien. Todo ayuda a bien para aquellos que confían en Dios. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por tu palabra. Señor, te damos las gracias porque has prometido responder todas nuestras oraciones. Padre, permite que todas nuestras oraciones vayan de acuerdo a tu voluntad, que todas nuestras oraciones vayan de acuerdo a tus planes y propósitos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que esta gracia, que este pacto podamos transmitirlo también a nuestra siguiente posteridad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bonito es el mensaje, ¿no? Que eso esté grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos guíe en todo tiempo. Y vamos a pasar con ofrendas y diezmos, con ministerio de alabanza. Nadia te ama como yo. Amén, hermanos. Bueno, hemos escuchado una hermosa palabra
Y estamos aquí todos reunidos pues para celebrar el Día del Padre, ¿no? Para poder celebrar a este Padre terrenal que Dios nos ha podido dar, y cada uno de nosotros estamos honrosos de ser sus hijos, ¿no? Pero también este momento, este culto, es para poder darle gloria, honra y agradecimiento a nuestro Padre de Padres, nuestro Padre Celestial. Amén. Quien nos ha dado la mejor muestra de amor de Padre, ¿no?